Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Suenen violines, toquen trompetas, batid las manos, alabad a Dios, hombres y mujeres, niños y ancianos, sanos y enfermos, alabad a Dios. Ven, te invito a cantar al Señor, ven, te invito a deleitarte en Él, ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Qué maravilla tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial. Gracias a Dios podemos reencontrarnos a través de este medio y gracias a Dios que lo podemos hacer de esta manera. Todavía no nos estamos reuniendo en el templo. Para aquellos que nos preguntan cuándo vamos a reanudar las reuniones presenciales en el templo, todavía falta algún tiempo, pero si Dios quiere y la situación se va normalizando, muy pronto vamos a volver a tener las reuniones presenciales en el templo. Sigamos orando por aquellos que están enfermos, por aquellos que han perdido familiares, que el Señor les esté dando consuelo, y sigamos orando para que el Señor también vaya haciendo que todo esto se normalice y que podamos volver a reencontrarnos personalmente en el templo. En esta mañana quería hablarles de negocios. La Biblia habla de todos los temas y también habla de negocios. Cuando yo era joven, más que joven, adolescente, tuve muchas personas que me aconsejaron y una de esas personas que me aconsejó varias veces me dio el mismo consejo sobre los negocios. Y me decía, siempre que vayas a hacer un negocio, pensá muy bien lo que estás haciendo. No te dejes llevar por los impulsos. Tenés que tomar buenas decisiones, no te dejes llevar por las emociones que te genera un negocio. En los negocios siempre trata de conseguir toda la información posible sobre lo que vas a comprar o sobre el negocio que vas a hacer. Y en un negocio nunca arriesgues todo lo que tenés. Trata de que si vas a hacer un negocio que no sea algo que te lleva a arriesgar todo lo que tenés. Siempre tenés que pensar que hasta el negocio más conveniente tiene sus riesgos. Y una de las cosas que más me quedó de lo que me decía esta persona es, aunque hayas hecho muchos buenos negocios en tu vida, un negocio mal hecho puede hacerte perderlo todo. Aunque hayas hecho muchos negocios buenos en tu vida, un solo negocio mal hecho puede hacerte perderlo todo. Y esta fue una de las frases que más me quedó. Lo otro más o menos era así como me lo decía. Pero esta fue la frase que más me quedó. Y esto es
estos consejos me acompañaron a lo largo de la vida. Si bien yo no soy un hombre de negocios, ni nunca lo fui, pero algunas cosas algunos negocios que tuve que hacer, siempre estos consejos me acompañaron. Ahora, ¿saben quién fue? ¿Qué persona fue la que me dio estos consejos sobre los negocios? ¿Se imaginan quién me puede haber enseñado esto sobre los negocios? Estos consejos me los dio un hombre de negocios que después de haber tenido mucho, se quedó con nada o casi nada de lo que tenía. Y este hombre, por un error, se quedó con nada o casi nada de lo que tenía. Y yo lo escuché y lo escuchaba siempre, y es que a veces los errores de los demás y las equivocaciones de los demás nos pueden ayudar a nosotros también a tener sabiduría. Hablando de negocios, como le decía en la Biblia, se habla de todos los temas. Y hoy quiero mostrarles el peor negocio de la historia. El peor negocio que podría haber hecho cualquier persona en la historia. Fue un negocio tan malo, pero tan malo, que no solamente afectó su vida, sino que afectó la vida de sus hijos, afectó la vida de sus nietos, afectó la vida de sus bisnietos y afectó la vida de todos sus descendientes por cientos y cientos de años, hasta que sus descendientes desaparecieron como tales. La historia de este hombre y su mal negocio está en la Biblia y está en Génesis, en el capítulo 25. Por eso los invito a abrir la Biblia en Génesis, en el capítulo 25. Y mientras van abriendo la Biblia en Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 25, les cuento que este hombre se llamó Esaú. Y su padre se llamó Isaac y su madre se llamó Rebeca. Este hombre fue nieto de Abraham. Dice la Biblia en Génesis capítulo 25, en el versículo 21, lo siguiente. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Saltamos al versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Una mujer que había sido estéril durante años, ahora queda embarazada. Y el fruto de su embarazo son dos bebés que son gemelos, que llegan al momento de su nacimiento. Y dice la Biblia que salió el primero rubio, velludo, y con un color predominantemente rojizo en su piel. Y luego salió el otro bebé, tomando la piernita del bebé que había salido primero. Parecería, esto da la sensación como que se estaban peleando para ver quién era el que salía primero. Dice el versículo 27 que crecieron los niños y Esaú fue un hábil cazador. Uno de esos hombres de campo que cada vez que salía a cazar,
vivía una nueva aventura y volvía a su casa con esas presas que había conseguido. Sin embargo, el otro, Jacob, dice que era muy distinto. Dice la Biblia que era un hombre de estar en su casa. Le gustaba la vida tranquila en casa, sin mayores sobresaltos. Quizás Jacob se encargaba de los negocios en su casa, de compra y venta de ganado, o vaya a saber qué era lo que se encargaba, pero él no salía a cazar, él estaba más bien en su casa. Por supuesto, el aventurero cazador era el orgullo de su padre. Cuando Isaac salía de casa con su hijo Esaú, seguramente disfrutaba muchísimo de ese momento de estar con su hijo. Y Jacob era más apegado a su madre, disfrutando más la vida tranquila que las aventuras de estar cazando como lo hacía su hermano. Estos dos hombres, Esaú y Jacob, no eran cualquier persona. Ellos eran descendientes de Abraham, eran los nietos de Abraham. En ellos se iba a empezar a cumplir todas las promesas que Dios le había dado a Abraham. Todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham, que las podemos encontrar en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, todas esas promesas de Dios se iban a empezar a cumplir en Esaú y en Jacob, porque estos eran los descendientes de Abraham. Por lo tanto, sus vidas iban a ser importantísimas para la humanidad, porque del primogénito de esta familia es que iba a venir el Mesías, iba a venir el Salvador del mundo. Del primogénito de esta familia iba a salir la nación santa de Dios, y de esa nación santa de Dios iba a venir el Mesías, que iba a traer la salvación al mundo. Pero el que iba a heredar las promesas de Dios, las promesas que Dios le había hecho a Abraham, era uno solo. Era el primogénito de esa familia. Uno de los dos, de esos dos bebés que estaban en el vientre de su madre. El primogénito, el que naciera primero, era el que iba a heredar esas grandes promesas que Dios le había hecho a Abraham. Y el primogénito, el que salió primero, fue Esaú. Dice el versículo 28, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, agarrando la piernita, tomando la piernita de su hermano. Por haber nacido unos segundos antes, seguramente eran unos segundos antes que nació Esaú, le correspondía el privilegio de la primogenitura. Todos los derechos, todos los privilegios del primogénito iban a ser para Esaú. Todas esas promesas que Dios le había hecho a Abraham iban a ser para Esaú. No se nos habla mucho de la niñez y de la juventud o de la adolescencia de Esaú y de Jacob. Solo dice el versículo 28 que Isaac, el padre, amaba a Esaú porque comía de su casa. Esto no quiere decir que no amaba a Jacob. Evidentemente había una diferencia en la forma en lo que sentía Isaac por uno y por otro. Seguramente a Esaú lo veía como su orgullo y a Jacob, bueno, era un hijo, un gran hijo seguramente, pero su corazoncito estaba más para el lado de Esaú. Y esto era por lo que hacía Esaú, por esa costumbre de ir a cazar, por ser un diestro cazador, por compartir quizás esto también en algunos momentos con su padre. Ahora, conviene aclarar que esto no quiere decir que Esaú vivía de la caza, simplemente que era una diversión que tenía. Ellos eran personas muy ricas, tenían muchos ganados, según lo que dice la Biblia. Pero él tenía como diversión la caza, y esto era lo que movía el corazón de su padre hacia Esaú. Seguramente Isaac se veía reflejado en la vida de Esaú, y no tanto en la vida de Jacob. El mismo versículo 28 dice que Rebeca, la madre, amaba más a Jacob. Y no quiere decir tampoco que no amaba a su otro hijo Esaú, sino que simplemente como pasaba más tiempo con Jacob, su corazoncito estaba más para el lado de Jacob. Jacob era un hombre habituado al trabajo en la casa y seguramente estaba mucho más tiempo con su madre de lo que estaba Esaú.
Seguramente Jacob y su madre eran medios compinches en todos los temas que tenían que ver con la casa. Y esto hacía que el corazoncito de Rebeca estuviera más para el lado de Jacob que de Esaú. Pero los dos padres, tanto Isaac como Rebeca, amaban a sus dos hijos. Ahora, era indudable el orgullo que tenía Isaac por su hijo Esaú. Fíjense lo que dice en cierto momento Isaac sobre su hijo. En cierto momento percibió el olor de la ropa de su hijo Esaú y dice, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. No solamente se nota que lo amaba un poco más, sino que había un gran orgullo de Isaac por su hijo Esaú. Tenía como admiración Isaac por su hijo Esaú. En ese entorno se produce la situación que hemos leído en el versículo 29. Dice el versículo 29 que Jacob estaba en la casa, había hecho un guiso, un potaje, y dice que en ese momento volvía Esaú del campo. Y dice que volvía cansado. Volvía Esaú cansado del campo. Esaú vuelve del campo cansado, agotado, quizás con sus trofeos de caza, quizás venía con sus siervos trayendo los trofeos de caza que habían conseguido en esa jornada. Y le pide un poco de guiso a su hermano, un poco de ese guiso rojo de lentejas que estaba preparando Jacob. Y en ese momento Jacob le hace una oferta a Esaú. Dice el versículo 31, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura, véndeme en este día tu primogenitura. Le dice, sí, yo te convido con el guiso que estoy haciendo, pero véndeme tu primogenitura. Dame a cambio ese derecho y ese privilegio que tenés como hijo primogénito. Era una oferta muy favorable para Jacob. Se quedaba con todos los derechos del hijo primogénito a cambio de un plato de comida. Un guiso que si Saúl esperaba de repente una horita, lo podía haber preparado él mismo, podía haber mandado a algún siervo suyo a prepararlo. Sin embargo, él no tuvo problemas en cambiar ese guiso por la primogenitura. Dice el versículo 32, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Un día me voy a morir, ¿qué me importa el futuro? ¿Y qué me importa la primogenitura? Antes de seguir adelante, quiero que podamos entender qué fue lo que vendió Esaú en ese momento. ¿Qué fue lo que cambió por un plato de comida en ese momento? Dice que lo que vendió fue la primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? La primogenitura abarcaba muchas cosas en aquella época, pero especialmente, como ya dije en el caso de Esaú y Jacob, el primogénito de esta familia era el que iba a heredar todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Promesas que están en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Dios le había prometido a Abraham, haré de ti una nación grande, tus descendientes formarán mi nación, te bendeciré, te voy a prosperar en todo, engrandeceré tu nombre, vas a ser recordado eternamente por la grandeza que te voy a dar, serás bendición para aquellos que quieras bendecir. Vos y tus descendientes van a ayudar a dar prosperidad también a otros. Todo esto abarcaba la promesa que Dios le había dado a Abraham. También le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. En otras palabras, Dios le había prometido a Abraham, voy a ayudar a todos los que estén del lado tuyo y de tu pueblo. Y voy a castigar a todos aquellos que se opongan a tu pueblo. Y le dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En vos y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. La humanidad va a ser bendecida a través de tu descendencia. Y esto claramente indica la bendición que iba a ser el nacimiento del Mesías a través del primogénito de Abraham. Todo esto es lo que Esaú vendió en ese momento
por un plato de comida. Toda esa grandeza que Dios le iba a dar fue lo que cambió a Esaú por ese plato de comida. Cuando leo esto me pregunto si Esaú era consciente de todo lo que tenía y de todo lo que perdió en ese momento cuando hizo el peor negocio de la historia. ¿Realmente sería consciente Esaú de todo lo que estaba dejando por un plato de comida? ¿Sería consciente de todo lo que significaba la primogenitura? Y cuando me pregunto esto, tengo que tratar de entenderlo. Y yo creo que sí, yo creo que sabía todo lo que significaba la primogenitura. Yo creo que muchas veces Isaac y Rebeca habrían hablado con sus hijos, con Esaú y con Jacob, de quién era su abuelo Abraham. Seguramente hubieron muchas situaciones en las cuales estuvieron los cuatro hablando de esto. Y también deben de haber pasado momentos en que en que Esaú y Jacob estuvieron con su abuelo Abraham, porque hubo un periodo allí de 15 años de la vida de Abraham que vivieron Jacob y Esaú y que pudieron haber conocido a su abuelo Abraham. Evidentemente Esaú tenía que saber todo lo que significaba la primogenitura. Ahora, si Esaú sabía todo lo que significaba la primogenitura, ¿por qué cambió tanto por un plato de comida? ¿Por qué aceptó hacer el peor negocio de la historia? ¿Por qué cambió algo tan grande por un plato de guiso de lentejas? Yo quiero que podamos entender esto, porque si nosotros entendemos esto, la experiencia de Esaú nos va a servir a nosotros para no cometer los mismos errores que cometió Esaú. Y yo quiero mostrarles 3 motivos principales por los cuales Esaú en ese momento hizo el peor negocio de la historia. El primer motivo está en el versículo 34 de este capítulo 25 de Génesis. Génesis 25, 34. Dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció Esaú la primogenitura. El primer motivo que podemos ver en la Biblia de por qué Esaú vendió su primogenitura es porque la menospreció. Lo dice directamente con estas palabras la Biblia. Menospreció la primogenitura. Menospreció la bendición de Dios de ser el primogénito. Despreció lo que Dios le había regalado por la simple razón de haber nacido unos segundos antes. Dios le había regalado esto por haber nacido unos segundos antes. Sin embargo, él lo despreció. Subestimó lo que Dios le podía dar. Esto es como si te dijeran que te van a dar el regalo más grande que podés recibir y vos dijeras: no lo quiero. Para mí eso no tiene mucho valor. Menospreció lo más importante de su vida. ¿Qué habrías hecho vos en lugar de Esaú? ¿Qué habría hecho usted en lugar de Esaú? Yo estoy seguro que ninguno de los que están siguiendo esta transmisión hubieran tomado la misma decisión que Esaú. Estoy seguro que ninguno de nosotros hubiéramos tomado la misma decisión que Esaú. Ninguno hubiéramos despreciado una bendición tan grande. Ninguno hubiéramos despreciado los privilegios tan grandes que tenía Esaú. Ninguno hubiéramos despreciado el ser el heredero directo de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Estoy casi seguro que nadie hubiera despreciado esto. Pero sin embargo, me doy cuenta que muchas veces despreciamos algunos regalos que Dios nos hizo. A veces sin darnos cuenta, le quitamos valor a algunas cosas muy valiosas que Dios nos regaló. Y cosas que son realmente valiosas y cosas que son importantes para
para nuestra vida. A veces sin darnos cuenta, le quitamos valor a la familia. Sin darnos cuenta, menospreciamos el valor que tiene la familia. A veces sin darnos cuenta, menospreciamos el valor que tiene el tener un padre, una madre. A veces despreciamos el valor que tiene tener un esposo o una esposa, o tener un hermano o una hermana. Despreciamos la bendición que significa tener hijos, tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Sin darnos cuenta despreciamos el valor que tienen todos estos regalos que Dios nos ha hecho en la vida. No nos damos cuenta del valor que tienen. Y no nos damos cuenta del valor que tienen porque vivimos en una sociedad que, entre otras cosas, desprecia la familia. Vivimos en una sociedad que menosprecia los regalos que Dios le ha dado. Los seres humanos hemos despreciado el valor de la familia. Hemos hecho leyes que menosprecian el valor de la familia. En los últimos años se ha desvirtuado totalmente lo que es la familia. Y en nombre de la nueva agenda de derechos se han creado leyes incluso que desvirtúan a la familia. Hemos aceptado conductas que desprecian el regalo de Dios, que es la familia. A veces hemos aceptado conductas que tienen que ver con el placer que puede tener una persona circunstancialmente. A veces por satisfacer un placer personal descuidamos la familia. A veces por un poco más de dinero trabajamos muchas horas más y dedicamos mucho más tiempo al trabajo que le estamos quitando, ese tiempo que le estamos quitando a la familia. A veces ponemos mucha inteligencia para el trabajo, para diferentes actividades, para proyectos personales, para cumplir nuestros deseos, pero no desarrollamos tanta inteligencia para fortalecer a la familia. La Biblia dice en Proverbios 24:3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Otro de los regalos de Dios que a veces despreciamos es nuestra familia espiritual, la iglesia. A veces no le damos el valor que tiene el poder compartir la palabra de Dios con nuestra familia espiritual y la descuidamos. Descuidamos el tiempo de alabanza con nuestros hermanos, descuidamos el tiempo de oración con nuestros hermanos, despreciamos el valor que tiene el alentarnos unos a otros, no le damos el valor que tiene nuestra familia espiritual. Y hay muchos otros regalos que despreciamos. Yo hablé de la familia, hablé de la iglesia, pero puedo hablar de la vida, puedo hablar de la salud, que muchas veces la despreciamos y no la cuidamos como algo que Dios nos ha dado. A veces el trabajo también lo descuidamos, que es otro de los regalos que Dios nos ha dado. Nunca desprecies lo que Dios te dio. Nunca desprecies lo que Dios te regaló. Pero quiero volver a Esaú y quiero volver al peor negocio de la historia. Primero vimos entonces que Esaú hizo el peor negocio de la historia porque menospreció el regalo de Dios, menospreció las bendiciones que Dios le había dado. Lo segundo que vemos en Esaú, el segundo motivo por el cual hizo el peor negocio de la historia, está en Hebreos capítulo 12, versículos 16. Hebreos capítulo 12, versículo 16. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Este versículo dice que Esaú vendió su primogenitura porque fue un profano. Algún profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dice la Biblia que Esaú fue un profano. Un profano es el que le falta el respeto a lo sagrado. Un profano es el que no quiere entender la importancia que tiene lo sagrado. No quiere entender la importancia que tiene todo lo que tiene que ver con Dios. La importancia que tienen las cosas de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿qué importancia están teniendo en tu vida las cosas de Dios? ¿Qué lugar en tu vida ocupan las cosas que tienen que ver con Dios? ¿Qué lugar ocupa saber lo que Dios quiere para tu vida?
¿Qué lugar ocupa en tu vida el plan de Dios que Dios tiene para tu vida? La primogenitura en el caso de Esaú y de Jacob era algo sagrado, porque tenía que ver con el plan de Dios para la humanidad. Pero hay un plan de Dios para tu vida y para mi vida. Y hay un plan que Dios tiene para tu felicidad, y hay un plan que Dios tiene para tu salvación. Hay un plan que Dios tiene para tu crecimiento. Hay un plan que Dios tiene para tu vida para ayudar a los demás. ¿Qué importancia tiene el plan de Dios para tu vida? ¿Qué lugar ocupa? ¿Está en un lugar predominante en tu vida o están tus intereses por encima del plan de Dios? ¿Cuántas veces le preguntás a Dios cuál es el plan suyo para tu vida? ¿Qué es lo que está esperando de vos? A veces no sabemos lo que Dios espera de nosotros o lo que Dios tiene preparado para nosotros. En cierto momento Dios le dijo a su pueblo, le quiso poner las cosas en orden para que ellos pudieran entender qué era lo más importante, porque ellos habían alterado el orden. Y en cierto momento, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, vemos lo que Dios dice a través del profeta Samuel. Y Dios le dice a su pueblo y le pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Se complace tanto en holocausto y víctimas como que se obedezca a su palabra? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Para Dios lo más importante, para Dios lo más sagrado es la obediencia. ¿Estamos obedeciendo realmente a Dios? ¿Estamos siguiendo los planes que Dios tiene para nuestra vida? Cuando se presenta una situación para servir al Señor, ¿estamos siguiendo eso que Dios nos puso en nuestro camino para servirle? Esaú hizo el peor negocio de la historia porque fue un profano, porque no respetó lo sagrado, porque no le dio, no tuvo respeto hacia lo que Dios había puesto en su vida. No respetó lo que era importante para Dios. La tercera causa por la que Esaú hizo el peor negocio de la historia está en el versículo 29 y en el versículo 30 de este capítulo 25 de Génesis. Génesis 25, 29 y 30 dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Esaú cometió un error. Esaú hizo el peor negocio de la historia porque tomó una decisión en un momento de debilidad. Tomó una decisión importante en un momento de debilidad. Estaba muy cansado, estaba agotado. Quizás había salido a cazar muy temprano y la cosa venía linda y se estaban consiguiendo buenas presas y quiso seguir cazando. O quizás salió a cazar muy temprano y no consiguió nada y no quería volver a su casa hasta que consiguiera algo y siguió y siguió y siguió hasta que volvió a su casa agotado. En ese momento Esaú daba cualquier cosa por un poco de agua y por un plato de comida. A veces las cosas cambian de valor de acuerdo a la oferta y la demanda. Cuando hay mucha demanda se venden a un precio mucho mayor de lo que valen. Y así fue lo que le sucedió a Esaú. Hizo el peor negocio de la historia porque tuvo que comprar teniendo mucho deseo y mucha demanda de lo que quería. Estaba muy cansado. Estaba en un momento límite en su vida. Los cristianos debemos evitar los momentos de debilidad. Debemos evitar los momentos límites en nuestra vida. Las situaciones límites nos debilitan físicamente y también nos debilitan anímicamente, nos debilitan intelectualmente y nos debilitan espiritualmente. Y cuando estamos débiles, es más fácil caer en las tentaciones que Satanás nos puede poner
delante. Satanás siempre está tratando de hacernos caer. Y los momentos más fáciles para que nosotros tropecemos es cuando estamos más débiles. En 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda alrededor buscando a quien devorar. Y para no ser presa fácil del diablo, nosotros tenemos que ser sobrios y velar. Y para ser sobrio, tenés que evitar las situaciones límites en la vida. Tenemos que velar en nuestra vida. A veces, por diferentes situaciones, nos sobrecargamos de actividades y entramos en un estado de estrés por tantas actividades que tenemos y tantas responsabilidades que tenemos. Y a veces son cosas que las podríamos delegar o que las podríamos dejar para otro momento en nuestra vida. Pero a veces nos sobrecargamos sin darnos cuenta. A veces las situaciones límites vienen porque gastamos en exceso y nos endeudamos y entramos en situaciones límites también. Y eso también afecta a nuestra vida, afecta a nuestro ánimo, afecta nuestra vida espiritual. A veces la situación límite viene porque hablamos más de lo que hay que hablar y porque hablamos con quien no hay que hablar y decimos lo que no hay que decir y decimos más de lo que tenemos que decir. Y también por decir cosas inconvenientes entramos en situaciones límites. Hay infinidad de situaciones límites que entramos y que no son necesarias entrar en nuestra vida. Y las situaciones límites, las situaciones, estas situaciones que nos debilitan, nos hacen estar vulnerables ante las tentaciones. Esaú estaba muy vulnerable en ese momento porque dice la Biblia que estaba cansado y después dice que estaba muy cansado. Quizás si Esaú no hubiera estado al límite, hubiera pensado un poco más de lo que estaba haciendo y de que estaba haciendo, se estaría dando cuenta que estaría haciendo el peor negocio de su vida. Muy bien, amigos y hermanos, hoy vimos el peor negocio de la historia. Perder las bendiciones de Dios por un plato de comida. Nunca pierdas una bendición de Dios por nada, y mucho menos por algo tan pequeño como un plato de comida. Nunca pierdas una bendición de Dios por un momento de placer. Nunca pierdas una bendición de Dios por probar algo diferente. Nunca desprecies las bendiciones de Dios. Nunca desprecies los regalos que Dios te ha hecho para tu vida. Nunca le faltes el respeto o descuides lo que para Dios es importante. Lo sagrado es lo que para Dios es importante. Nunca descuides lo que para Dios es importante. Si Dios te muestra algo para hacer o algo en que servirle, es porque para Dios es importante que vos hagas eso. Por eso nunca lo desprecies y nunca lo dejes de lado y nunca lo descuides. Si para Dios es importante, tiene que ser importante también para mí. No te arriesgues a vivir situaciones límites que te debiliten. Si tenés mucha hambre, no te apures a comer. Si tenés mucha hambre, no te apures a comer. Y yo creo que cada uno de nosotros entendemos cuando estoy diciendo esto. Controla tus emociones. Si estás enojado, mejor no tomar decisiones y no dejes que el enojo dure mucho en tu vida. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Soluciona las situaciones con lo que sea y con quien sea. De otras maneras te estás debilitando para seguir adelante. Jesús dijo, ¿cuáles son los buenos negocios? En cierto momento Jesús le dijo a sus padres cuando todavía era un adolescente, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Que el Señor te bendiga y que tu vida sea una vida dedicada a los negocios de tu Padre. Son los mejores negocios que podés hacer en tu vida. Nunca menosprecies las bendiciones de Dios. El mejor negocio es darle valor a las bendiciones de Dios, cuidar las bendiciones de Dios. El mejor negocio es seguir los asuntos que Dios tiene para tu vida
y para mi vida. Que Dios te bendiga y que este ejemplo de Esaú pueda ayudarnos a no equivocarnos como Esaú y a seguir los negocios que el Señor Jesús nos enseñó a seguir. Que el Señor te bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y gracias por todos estos ejemplos que nos dejas en tu palabra. Señor, que no caigamos en esto que cayó Esaú. Señor, que no hagamos este tipo de negocios que no son para nada convenientes en nuestra vida. Que pongamos por encima de todo siempre tus cosas, Señor. Señor, que aprendamos a entender lo que para vos es importante, para que para nosotros también sea importante en nuestra vida, Señor. Señor, que le demos el valor que tienen los regalos que vos nos has hecho, Señor, y que aprendamos a respetar cada una de las cosas que vos nos has dado. Padre eterno, ayúdanos a discernir cuáles son las cosas importantes y cuáles son las cosas que para vos tienen valor, porque las cosas que para vos tienen valor tienen que tener valor también para nosotros. Bendícenos, Señor, y ayúdanos en esta semana a poder seguir tus buenos negocios. En el nombre de Jesús, amén.